cultura y noticias. 89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva entrega de Red Democrática, el programa que en la 89.1 FM de 10 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, trae hasta sus hogares, trabajos, dispositivos tecnológicos en general, dentro y fuera de Costa Rica, a las mejores voces, las más calificadas, para poder explicarles a todos qué está pasando en el país en todos los temas posibles, cómo podemos fortalecer lo bueno y cómo podemos enmendar lo malo. Tenemos que tener claridad que tenemos que co-crear, es decir, trabajar juntos para hacer de este país la mejor versión posible de sí misma y así tener mejores esperanzas de que las cosas marchen de la mejor manera. Hay cosas que se están haciendo bien, hay cosas que no se están haciendo bien y sobre todo eso es que queremos conversar día a día. Y por eso es que abrimos los micrófonos, pues gracias a todos los esfuerzos que a nivel de radio y a nivel de producción de Red Democrática realizamos para que usted reciba toda esta información. También estamos transmitiendo de forma paralela, simultánea, en redes sociales, @CRC89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, @Francisco Prendas, para que podamos extender la amplitud de esta información y al final vamos a estar colocando el programa como siempre en el canal de YouTube de Red Democrática. Ahí ya hay más de 160 emisiones que pueden ustedes pues detectar para poder darle un seguimiento a cómo está Costa Rica en este instante, desde el 6 de febrero hasta este momento, y esperamos que siga por mucho tiempo más. Vamos con Red Democrática para no perder más tiempo y generar nuevos insumos que nos permitan tomar mejores decisiones. El día de hoy, como pueden ver quienes nos siguen en plataformas de redes sociales y para información de todos los que están en la FM, nos acompaña don Edwin Estrada, es ex viceministro de Tecnología y una de las personas de mayor conocimiento en el derecho tecnológico que puede encontrarse en Costa Rica. Medios de comunicación, organismos nacionales e internacionales, la academia, son fuente de consulta siempre para él y generamos pues todas las oportunidades de actualización de todo lo que está pasando. ¿Por qué está don Edwin el día de hoy? Y antes de darle la muy cordial bienvenida, pues para hablar de 5G. ¿Y por qué 5G? ¿Y por qué reiteramos en este tema que ya hemos tocado en algunos programas? Porque el gobierno de la República está haciendo algunas acciones administrativas, el Instituto Costarricense de Electricidad y RACSA también, y la empresa privada pues está a la expectativa de que se vaya a decidir en torno al desarrollo, ejecución y movilización de las frecuencias tecnológicas que permitirán darle mayor velocidad a la tecnología, a la internet que usted tiene en sus hogares, para darle mayor amplitud y profundidad a la internet que ocupan las empresas para poder producir y para hacer en el gobierno la mejor versión y más eficiente posible de sus actividades diarias. Don Edwin Estrada, bienvenido a Red Democrática. Como siempre, es un gusto, esta es tu casa. Gracias, don Jonathan, un gusto saludarlo. Igualmente a todas las personas que nos ven, nos escuchan por todas las diferentes medios que se han habilitado para este programa. Y sí, efectivamente, el tema de quinta generación, de redes de quinta generación, es un tema que desde hace pues cierto tiempo está en la picota, como decimos, y es un tema pues hay que conversar, hay que llevarle el pulso, cómo se está desarrollando, cuándo van a estar desplegadas las redes de telecomunicaciones de esta tecnología, cuándo vamos a estar listos para utilizarlas, porque el despliegue de estas redes y su uso es sinónimo de competitividad y sinónimo de pues de avance, de oportunidades para todos los habitantes del país, y por eso es importante que se desplieguen lo más pronto posible. Edwin, cuando decís que para todos los habitantes del país, podemos poner en contexto que va a ser muy positivo para la educación, muy positivo para la salud, muy positivo para la seguridad, muy positivo para generación de eficiencia en trámites administrativos del gobierno,
muy propositivo para las empresas que están en zona franca y en régimen definitivo, es decir, en el comercio en general, para poder simplificar procesos y modernizar sus procesos y para generar Ah, una mejor carta de presentación internacional de Costa Rica. Sobre todo eso es que se trabaja en la 5G. claro que sí, porque las redes de quinta generación es un cambio de paradigma, es un paso de una página hacia un entorno que va a estar completamente digitalizado, en el cual todo lo que nosotros hacemos el día de hoy, nuestras actividades diarias, van a estar digitalizadas y por ende pues van a ser más competitivas. El uso de la tecnología de quinta generación es transversal, se va a utilizar en absolutamente todos los ámbitos en los cuales nosotros nos desarrollamos, así como lo decía anteriormente. Sin embargo, quienes van a ver más beneficios, en este caso es la industria, la industria, porque por eso precisamente se llama que estamos a la entrada de una nueva revolución industrial, a la cuarta revolución industrial, donde vienen a impactar los procesos productivos. Entonces, si los procesos productivos se hacen más eficientes y más eficaces, evidentemente, pues esto va a impactar de manera positiva en los indicadores económicos y también en los indicadores sociales, que repercute, a final de cuentas, en la mejora de condición de vida de todos los habitantes, de todas las personas. También, evidentemente, así como usted lo mencionaba, va a tener un impacto positivo en la educación, en la seguridad, en fin, Jonathan, en cualquier medio, cualquier sector que las personas que nos están escuchando y viendo quieran poner de ejemplo, en ese sector evidentemente va a haber un uso positivo y van a haber grandes oportunidades. Esto viene a cambiar la manera en que nosotros estamos viviendo porque, repito, nos vamos a ver inmersos en ese nuevo mundo digitalizado, en el cual vamos a poder utilizar muchísimas aplicaciones que están siendo puestas a disposición del mercado. Ya hemos visto algunas como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, el Big Data, la robótica, el blockchain, en fin, muchas aplicaciones que vienen a tener este impacto, repito, en absolutamente todos los sectores. Entonces, es así como las industrias y sobre todo las personas tenemos que estar preparados para poder hacer un uso productivo, un uso seguro y un uso responsable también, porque si bien es cierto, pues hay muchísimas oportunidades a través de las redes de quinta generación, evidentemente también vendrán muchísimas amenazas y aquí es donde entra entonces el tema de ciberseguridad y el tema de protección de datos, porque al estar absolutamente todo conectado y al poder hacer prácticamente cualquier actividad a través de las redes de telecomunicaciones y a través de la digitalización, evidentemente este se vuelve un campo muy atractivo para los ciberdelincuentes y por ahí podrían vulnerar pues no solamente los datos, sino algunos otros elementos. Y bueno, ejemplos tenemos muchos. Vimos cómo a partir del año 2022 nuestro país fue víctima de un ataque cibernético. Vemos todos los días en las noticias cómo a una persona o a otra le son sustraídos sus fondos de las cuentas bancarias. Vemos cómo por medio de las redes sociales contactan a una persona que después se encuentran en algún sitio y le roban, por ejemplo, el vehículo que supuestamente iban a comprar. En fin, ejemplos podemos encontrar muchísimos y por eso entonces es importante, repito, además del uso productivo que es necesario darle, también siempre estar muy atentos al uso seguro y sobre todo al uso responsable de las tecnologías de información y comunicaciones. Edwin, haciendo un paréntesis en la línea de lo del tema 5G, aprovechando el comentario que acabas de hacer, justamente ayer estábamos conversando con unos especialistas españoles en ciberseguridad y tomando la reflexión que estabas haciendo, por eso no es sano que tengamos en la jerga pública, jerga popular, todos los huevos en la misma canasta, a nivel de las bases de datos, a nivel de la información centralizada pública, porque es como que un rótulo con luces de neón y una flecha de jaqueme, porque es más fácil encontrar todos los datos en un solo lugar a tenerlos diseminados y tenerlos simplemente enlazados con pues enlaces sin anonimizar para poder generar política pública.
Claro que sí, mire, bueno, el tema de las bases de datos es sumamente importante, pues precisamente porque ahí están todos los datos de todos los habitantes y bueno, vamos a traer un ejemplo concreto. En el caso de los ataques del año pasado, vimos cómo se atacaron las bases de datos de la Caja del Seguro Social, entonces se perdió mucha información o no se tuvo acceso a información relacionada con las citas, con las operaciones, con los expedientes de las personas, de todos los asegurados. Entonces, esto pues hace que definitivamente se busquen mejores técnicas para protección de los datos desde el punto de vista tecnológico. Entonces, evidentemente, uno pues, de los puntos que se pueden, o una de las acciones que se pueden realizar, pues es no, como dice usted, no tener los datos en un solo sitio, ¿verdad? Sino de verdad tenerlos, pero también tenerlos resguardados y tener, como se dice, un backup, tener un resguardo, porque parece ser, por ejemplo, que en el caso de la Caja del Seguro Social no se tenía un resguardo adecuado de estos datos, o tal vez se tuvo un resguardo, pero resulta ser que estaba en el mismo sitio de donde se sustrajeron, perdón, los datos que estamos hablando. Entonces, definitivamente sí, aquí hay todo un reto para los ingenieros informáticos, para todos los profesionales que están a cargo de este tema, de buscar y mantenerse actualizados en las mejores técnicas de la protección de datos, porque definitivamente si hay algo en lo que los ciberdelincuentes no pierden el tiempo es en mantenerse actualizado de cuáles son las últimas técnicas, de buscar nuevos portillos por donde vulnerar los datos de las personas y el dinero de todas las personas. Así es, Edwin. Y volviendo al tema de la 5G, ¿qué impide que Costa Rica ya esté desarrollando la quinta generación a nivel tecnológico? ¿En qué paso estamos? ¿Cuál es el estado de situación? Claro, mire, aquí en este caso hay que tener claro que las redes de quinta generación, pues las redes de telecomunicaciones tienen un proceso para ser construidas. Nosotros entonces recordaremos desde la primera generación cómo poco a poco hemos ido viendo cómo se han puesto servicios a nuestra disposición, cómo ha ido evolucionando, cómo cada vez podemos hacer más cosas. Entonces, así igualmente son las redes de telecomunicaciones, que tienen que ser pues redes robustas, redes seguras, pero también redes escalables que tengan la posibilidad de ir soportando esa gran cantidad de datos que se incorporan. Entonces, a partir de esto, puedo decir que para el tema de las redes de quinta generación, en estos momentos ya el Poder Ejecutivo le dio la instrucción a la Superintendencia de Telecomunicaciones para que inicie el proceso de licitación de frecuencias para redes de quinta generación. Ya la Superintendencia publicó un primer borrador del cartel de licitación, el cual pues los interesados le hicieron llegar las observaciones y estamos en estos momentos a la espera de la publicación del cartel definitivo, el cual pues evidentemente tendrá su periodo para ser impugnado ante la Contraloría y bueno, todo lo que el procedimiento administrativo de licitación pública establece, que son pasos bien definidos por la norma y que tienen plazos definidos también. Entonces, eso por ahí. Por otro lado, también vemos hoy cómo nos anuncia el Poder Ejecutivo que pues resuelve los procedimientos administrativos que tenía abiertos relacionados con la recuperación de la banda de 2.600 y la banda de 3.500 que estaban en manos o que están en manos de RACSA y del Instituto Costarricense de Electricidad. En este caso, todavía no tenemos conocimiento qué fue lo que resolvió, porque la notificación se dio ayer. Las partes tienen 3 días hábiles para impugnar. En caso de que no impugnen, el acto quede firme y es ahí donde se podrá inscribir en el Registro Nacional de Telecomunicaciones que lo tiene la SUTEL, en este caso, bajo su custodia. Entonces, es en ese momento hasta cuando formal y oficialmente podremos darnos cuenta de lo que el Poder Ejecutivo resuelve. Y aquí, volviendo a este tema, el Poder Ejecutivo pues tiene varias opciones, porque recordemos que ya la Superintendencia de Telecomunicaciones
en reiterados informes le ha recomendado al Poder Ejecutivo retirar estas frecuencias en virtud de que no se está haciendo un uso adecuado, de que se están subutilizando, no, de que es más de lo que estas instituciones necesitan y algunos otros criterios. Entonces, habría que, repito, esperar a ver cómo resuelve porque el Poder Ejecutivo pudo haber o acogido las recomendaciones que emitió la Superintendencia de Telecomunicaciones y por ende recuperar estas frecuencias para ponerlas nuevamente a disposición del Estado y sacarlas a licitación, o bien pudo haberse apartado de la recomendación de SUTEL, pudo haberse apartado totalmente o en parte y pues con esto, repito, pues estaríamos atrasando un poco más la utilización de estas frecuencias. Pero bueno, estamos precisamente en el momento en que el Poder Ejecutivo anuncia esta notificación y estamos, repito, en el proceso o en el plazo que tienen las empresas para poder impugnar el acto administrativo en caso de que no estén de acuerdo con lo que el Poder Ejecutivo haya resuelto. Entonces, es cuestión de horas, yo creo, de días, saber qué fue lo que formalmente qué fue lo que resolvió el Poder Ejecutivo, porque, repito, esto fue notificado el día de ayer, tienen 3 días para impugnar y estamos hablando que esos 3 días vencerían el martes de la otra semana, entonces ya el miércoles, en caso de que no impugnen, ya podríamos estar sabiendo de qué se trata. Otra opción que tienen las empresas es acudir a la vía judicial, lo cual sería lamentable para el país porque sabemos que los procesos judiciales duran años en resolverse y cuando eventualmente pues se resuelva y esperando que eventualmente se resuelva de manera positiva y con esto quiero decir que se recuperen las frecuencias, muy probablemente ya esas frecuencias ya no sean tan atractivas como lo son el día de hoy, perdiendo así Costa Rica nuevamente una oportunidad de pues tener en su totalidad en uso estas frecuencias y poder pues ponerlas a disposición como lo manda la ley y desplegar estas redes, porque le cuento que precisamente ayer estaba escuchando participé como escucha en una actividad de la organización 5G Américas, donde nos decía que en el caso de las redes de quinta generación en América Latina ya hay 28. Hablábamos algunos meses que eran 22, bueno, no, ya tenemos 28 redes de telecomunicaciones de quinta generación en América Latina y Costa Rica no tiene ninguna. Evidentemente, esto nos pone en una desventaja competitiva con todos estos países porque evidentemente la industria en estos momentos lo que está buscando son países donde instalarse, donde poner sus procesos, países que entre otras cosas, le ofrezcan condiciones adecuadas para esto y algunas de esas condiciones evidentemente son las redes de quinta generación. Entonces, vemos Costa Rica también como pues tiene pues ciertas ventajas comparativas con otros países, por ejemplo, pues su estabilidad política, ya no podemos hablar tanto de seguridad porque lamentablemente hemos visto cómo en los últimos meses ha decaído el tema de seguridad y esto ha sido noticia a nivel internacional. Y este tema de la seguridad también en general repercute de manera negativa en nuestra competitividad y a la hora de que las empresas tomen una decisión de venirse a vivir o a asentarse en un país y poner sus operaciones ahí. Pero específicamente hablando con el tema de quinta generación, definitivamente es uno de los elementos más importantes que una empresa o una organización toma en cuenta a la hora de decidir si se va a instalar en un país o no. O bien, algo más grave, ya empresas que están instaladas en Costa Rica podrían estar pensando trasladarse a otros países en virtud de que no les estamos ofreciendo las condiciones tecnológicas necesarias. Y bueno, ya hemos visto algunos ejemplos incluso con empresas nacionales donde pues han tenido que abrir oficinas en otros países sin tener que irse del todo o cerrar sus operaciones en Costa Rica, pero sí tenemos ejemplos claros y concretos de algunas empresas, repito, que han tenido que abrir oficinas, por ejemplo, en Perú o incluso en Nicaragua, donde les ofrecen mejores condiciones. Y todas estas cosas definitivamente van en detrimento de todos nosotros, los habitantes de este país, que todos los días buscamos oportunidades pues para desarrollarnos como personas y mejorar nuestra condición de vida.
Edwin, perdimos mucho tiempo. La administración, la burocracia en Costa Rica no es rápida. Por más autopista que el gobierno de turno quiera decir que tenemos administrativamente y por más cuellos de botella que dicen que están quitando, lo cierto del caso es que cualquiera de estos procesos lleva mucho tiempo. Perdimos mucho, valga la redundancia, mucho tiempo en el gobierno pasado para poder dar los pasos iniciales. Faltó compromiso, faltó voluntad en el anterior y quizá también en este, porque tal vez podemos ir más rápido en la ejecución de las decisiones. ¿Cómo fue el pasado de este tema que estamos hablando? Mire, lamentablemente debo decir que las cosas no se hacen precisamente por todos estos cuellos de botella burocráticos que usted menciona. Y podemos entrar a dar muchos ejemplos detallados. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en el tema de la digitalización, Uh como es -huh. transversal y como tiene que digitalizarse absolutamente todos los sectores, tiene que haber un liderazgo y un compromiso por parte del presidente de la República. Porque si este liderazgo y compromiso del presidente de la República no se da, va a ser muy difícil que las cosas se den. ¿Y por qué? Porque estamos hablando que por un lado está el ministerio rector, que es el MISID, y por otro lado están todos los demás ministerios que tienen que realizar alguna acción o que su sector también tiene que ser digitalizado. Sin embargo, todavía en la mente de los jerarcas de estos otros ministerios, el tema de telecomunicaciones y el tema de la digitalización no es un tema que les compete. Entonces, no tienen bien arraigado ese compromiso y esa concientización de la importancia de las tecnologías de información y comunicaciones en este caso. Entonces, empezando por ahí, por el tema del compromiso y del liderazgo. Entonces, si el presidente de la República no está claro, pues evidentemente estamos muy mal. Ahora bien, usted pregunta, ¿hemos perdido el tiempo? Claro que hemos perdido el tiempo y es lamentable y lo hemos perdido y yo le puedo hablar incluso desde el gobierno pasado del que yo fui parte y que como usted sabe muy bien, yo fui muy crítico también Sí. en algunos momentos y debido también a eso se debió mi salida, mi renuncia al gobierno, precisamente porque no se estaban haciendo las cosas que debían hacerse. Y aquí pongo algunos ejemplos y estamos viendo y estamos hablando del espectro radioeléctrico. Desde el gobierno pasado nosotros insistimos en que ese espectro debía recuperarse. No hubo voluntad, no hubo liderazgo del gobierno anterior y las cosas no pasaron. Vemos entonces ahora cómo el gobierno actual, ¿verdad? Muestra algún liderazgo y algún compromiso. ¿Por qué? Porque se recuperan una banda de frecuencia muy importante, parte de la banda de frecuencias de 3500, sacan a licitación el tema, pero entonces uno dice, bueno, es un gobierno que tiene un compromiso y que está consciente del tema, pero vemos algunas otras acciones que a uno también entonces lo hacen llegar a dudar de cuál es tal vez el conocimiento integral o la información integral, más bien, digámosle así, que puedan tener. ¿Por qué? Porque, ok, vemos entonces la licitación, vemos ahora cómo el Poder Ejecutivo resuelve lo que estuvo pegado por años. Vamos a ver qué es lo que resuelve. Todavía no lo sabemos, esperamos que sea de manera positiva, pero vemos acciones entonces en el tema de espectro radioeléctrico. Pero no vemos acciones, por ejemplo, en los temas de infraestructura pasiva. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que verlo todo de manera integral. Entonces, no vemos acciones en el tema de infraestructura pasiva. ¿Y por qué no los vemos? Porque resulta ser que usted, don Jonathan, siendo diputado de la República, lideró un proyecto de ley, el cual en menos de un año se convirtió en ley de la República y estamos hablando de la reforma o la ley que se hizo para incentivar la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, la cual es necesaria, repito, para poder desplegar todas estas redes. Entonces, vemos como al día de hoy, que a pesar de que esta ley le obliga al Poder Ejecutivo, y estamos aquí hablando específicamente de ministerios como el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Ministerio de Hacienda y el MISID, les obliga a emitir reglamentos y al día de hoy el único que ha avanzado es el MISID. No vemos
cómo el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas haya avanzado. Entonces ahí es donde uno dice, llama la atención, por un lado, que están haciendo acciones importantes en la recuperación de espectro, pero el hecho de que no se esté avanzando con estos reglamentos, esto definitivamente viene a aunar en ese atraso del que estamos hablando. Por ejemplo, otro elemento en el que yo no veo que existan acciones. Vemos un Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones que se lanza hace algunos meses en este gobierno y no vemos entonces política pública para que todos los sectores de la economía utilicen las tecnologías de información y comunicaciones en sus procesos productivos. Ejemplo concreto, yo hubiese esperado ver una política pública para que a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el sector agroindustrial, que es un sector muy importante en Costa Rica, pueda adquirir esas habilidades, pueda incorporar las TIC dentro de sus procesos productivos para ser más competitivo a nivel internacional, ante los mercados internacionales, pero no vemos ninguna política pública en esa línea. Entonces, creo que hay dos grandes faltantes en las acciones del gobierno de la República en estos momentos en esos dos temas específicos. Repito, se le reconoce las acciones que ha realizado que ningún otro gobierno, bueno, salvo en el caso de don Oscar Arias, que en el año 2008 en un día recuperó las frecuencias que debían recuperarse, pero hablemos del último gobierno, el gobierno pasado y de este. Se reconoce acciones concretas en el tema de gestión de espectro de electro, pero quedamos debiendo en estos dos elementos que son muy importantes. Y perdón, solamente con poner a disposición las frecuencias no es lo suficiente. Y vemos ahora también entonces cómo el gobierno de la República también emite un decreto relacionado con el tema de ciberseguridad, que si hemos visto en los diferentes medios, redes sociales, etcétera, es un decreto que ha generado muchísimas reacciones en diferentes interesados. ¿Por qué? Porque por un lado se alega, por ejemplo, la transgresión al principio de neutralidad. El principio de neutralidad es aquel que le permite a los operadores de redes de telecomunicaciones utilizar la tecnología que mejor le convenga desde el punto de vista técnico para desplegar la red de telecomunicaciones. Entonces se dice que este decreto va en contra de este principio. También se alega que no se observan los principios de mercado de competencia. ¿Por qué? Porque se dice que deja por fuera o que no permite que ciertas empresas participen y entonces reduce la oferta y con esto pues evidentemente tiene un impacto y que viene a alterar de alguna manera el mercado y la competencia en este tema. Pero por otro lado escuchamos a la ministra decir que no hay una transgresión a estos principios. Ahí ibas a preguntar algo, perdón. Sí, con ese detalle del decreto y lo que está diciendo la ministra, a los que están dejando por fuera dicen y argumentan que es porque no forman parte del acuerdo de Budapest, que es un resguardo de países que utilizan buenas prácticas en generar sus protocolos y sus acciones. Quienes no firmen quedan fuera. Ese es el argumento que están teniendo de por medio. Pero ese argumento no es en todos los sectores, porque países que no firmaron el convenio de Budapest a nivel tecnológico sí tienen relación comercial y muy activa con el gobierno en otras áreas. Entonces es como un poco conveniente, quizá, la zaranda que se está haciendo. Vamos a ver, yo aquí en este caso, bueno, hay que recordar que ya hay dos acciones interpuestas, dos recursos de amparo interpuestos ante la Sala Constitucional. En primera instancia había sido por uno o varios de los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad. Ahora vemos una empresa que alega estar siendo afectada, directamente. ¿Sí? Permítame un segundo. Estoy teniendo un problema técnico aquí. Estamos transmitiendo, son las 10:29, estamos transmitiendo en Red Democrática 89.1, estamos en entrevista con Edwin Estrada, hablando todo el tema de 5G, y para poder actualizar, tranquilo Edwin, estamos en vivo y eso puede pasar sin ningún problema.
Lo que Sí. estás diciendo es importante porque sin distingo de cuáles son las que dicen que están quedando por fuera, la tradición costarricense normalmente es, y la legalidad de Costa Rica es de mercados abiertos y de generar oportunidades de democratización de las acciones y de la toma de decisiones. Y ahí es donde se vulnera, según algunos criterios, con este decreto, esa capacidad de profundidad y de diversificación del mercado. Entonces, sin distingo de quién sea, porque habrán unos y otros interesados de un lado y del otro, la pregunta es más bien si el argumento es correcto y el principio es correcto para poder hacer esta limitación, este encuadre para que la foto salga de una forma. Bueno, vamos a ver, yo podría tener mi criterio, Jonathan, pero precisamente por eso traigo a colación los votos de perdón, las acciones que se presentan ante la Sala Constitucional, porque a final de cuentas es la Sala la que va a resolver sobre el tema. Como le digo, ahí se alegan varias cosas. Yo no me he leído todavía a profundidad la acción o el recurso de amparo que incoa esta empresa. Sin embargo, aquí, pues la sala lo que tendrá que hacer es, por un lado, analizar si las acciones del Poder Ejecutivo se enmarcan dentro de la legalidad. Recordemos que el Poder Ejecutivo y todas las instituciones del Estado tienen una limitación de ley y solamente pueden actuar lo que indica la ley. Entonces, por ejemplo, otra de las acciones o de las cosas que se están alegando también es que el Poder Ejecutivo estaría abusando de su potestad reglamentaria, o sea, que está haciendo vía reglamento, tomando decisiones que solamente por ley podrían hacerse o que no está autorizado a hacer. Entonces, repito, estos son algunos de los elementos que la Sala Constitucional y eventualmente si los interesados acuden a la vía judicial, porque también un reglamento, un decreto puede ser analizado, puede ser impugnado en vía judicial, que estos son algunos de los argumentos pues, que puedan utilizar, ¿verdad? Y al final de cuentas, Costa Rica es un estado de derecho donde tenemos estas herramientas jurídicas para resolver este tipo de situaciones y corresponden en este caso, a la Sala Constitucional y a los tribunales de justicia hacerlo. Pero llama así la atención, por ejemplo, y a mí personalmente, repito, me llama la atención que el Poder Ejecutivo emita este decreto y entre las cosas que alega para emitirlo, y repito, de muy buen recaudo y que me parece muy bien, es su preocupación por el tema de ciberseguridad, lo cual me parece muy bien y precisamente esta es otra de las acciones o de las cosas que yo quería rescatar, porque, por ejemplo, el tema de ciberseguridad es un tema que ha venido que se ha venido dejando de lado desde el gobierno pasado incluso. Y vemos entonces cómo ahora en el presupuesto que se está discutiendo en estos momentos en la Asamblea Legislativa y que tiene que ser aprobado antes del 27 de noviembre, existen partidas precisamente para fortalecer el CECIR, que es este centro de atención y para repeler e identificar los posibles ataques cibernéticos que se den en la administración pública. Vemos cómo le están incorporando plazas. Vemos también cómo hay un anuncio de el fortalecimiento de la estrategia de ciberseguridad, pero por otro lado, entonces, me llama la atención también que la ministra también indica que es una preocupación en el tema de protección de datos, pero también llama la atención que no, desde la PROJAP, que está escrita al Ministerio de Justicia, no existe ni siquiera la publicación del borrador de la estrategia de protección de datos a la cual Costa Rica se compromete a hacer en el marco de la adhesión a la OCDE. Porque en el año 2017 nos aprueba el Comité de Economía Digital de la OCDE y uno de los compromisos o de los elementos que nos notifica la presidencia de dicho comité es la confección y el diseño de una estrategia de protección de datos. Y al día de hoy no conocemos un borrador. Y yo puedo dar fe de que sí existe un borrador porque siendo yo un viceministro, me invitaron para que conociera el borrador por parte de la PROJAP. Y bueno, yo no sé qué pasó porque al día de hoy y en un gobierno distinto no vemos ni siquiera publicado ese borrador de estrategia de protección de datos. Entonces,
ya le digo, esas son cosas que a mí me llaman mucho la atención porque me parece como que no son consecuentes, porque por un lado se dice, bueno, sí, estamos preocupados por el tema de ciberseguridad y protección de datos, pero cuando vemos las acciones concretas que deben realizarse para esto y que es empezar por al menos una estrategia de protección de datos, ni siquiera vemos ese borrador. Entonces, bueno, y otra cosa que me llamó mucho la atención también en la conferencia de prensa es algo que dijo la ministra sobre el convenio de Budapest, que bueno, el convenio de Budapest, todos conocemos, es un convenio de ciberseguridad, es un convenio que crea un sistema 24/7 de colaboración entre los países que lo suscriben para, por ejemplo, compartir la prueba que se haya recopilado en el menor tiempo posible. Bueno, cooperación y colaboración general en temas de ciberseguridad. Y bueno, que usted lo conocerá muy bien también, don Jonathan, porque usted fue de los diputados que ratificó ese convenio. Y me llama mucho la atención entonces que la ministra diga, mire, los países que nosotros creemos que sean proveedores de tecnología son aquellos países que hayan ratificado el convenio de Budapest, lo cual, digamos, sí hay claridad en a qué se refiere con eso, pero por otro lado dice, o también algunos países que hayan mostrado interés. Entonces, cuando ella dice que países que hayan mostrado interés, eso desde el punto de vista jurídico me crea una gran inseguridad, porque a qué se refiere que un país haya mostrado interés, porque, perdón, el hecho de que un país no haya mostrado interés no significa que ya tenga el convenio ratificado, porque todos sabemos, o usted lo sabe muy bien, don Jonathan, que el convenio lo puede suscribir el Poder Ejecutivo, pero el legislativo nunca lo ratifique. Entonces nunca va a entrar dentro de la esfera jurídica de un país. Entonces, el hecho de que a mí me dejó, digamos, como pensando mucho y realmente no entendí, o no sé, a qué se refiere la ministra, a decir, mire, el que haya levantado la mano a decir, entonces ese sí también va a entrar. Eso a mí me parece que produce una inseguridad jurídica tremenda en este caso, porque eso no es nada. Decir, el que levantó la mano, eso jurídicamente no es nada, ¿verdad? Entonces, ahí sí quiero llamar la atención y ya le digo, yo reconozco y reconozco las cosas que el gobierno ha hecho, pero también es importante levantar la mano en las cosas que haya que realizar y como siempre un marco de cooperación y colaboración para que las cosas pasen, ¿verdad? Porque, repito, y volviendo al tema también de la voluntad política y de los ministros, porque creo que, por ejemplo, en este caso del reglamento que el Ministerio de Obras Públicas tiene pendiente, a mí me parece una barbaridad. Y eso es la parte más fácil, porque es emitir el reglamento. Lo más difícil y el reto más grande es operativizar y aplicar ese reglamento, porque ese reglamento es para crear todo el sistema, para que en la red, en los diseños de las carreteras se incorporen las especificaciones técnicas de telecomunicaciones, que es para llevar precisamente las telecomunicaciones a todo el país, especialmente a las zonas más alejadas, que es donde existen más personas en condición de vulnerabilidad y que son los que tienen más necesidad y necesidad urgente de contar con las tecnologías de información y comunicaciones. A nivel administrativo y técnico, del 1 al 10, el 10 es mañana empieza la 5G a operar en Costa Rica. ¿En cuánto está el país? Mire, vamos a ver, a mí me gusta siempre utilizar elementos objetivos. Y bueno, Sí. y si no tenemos elementos objetivos, lo más objetivos posible. Y bueno, ¿qué es lo más objetivo posible que podemos utilizar aquí ahora? Tenemos una licitación, un proceso licitatorio. ¿Cuánto dura un proceso licitatorio para que las partes puedan adquirir o los operadores puedan adquirir estas frecuencias? Bueno, estamos hablando que de la experiencia vivida, estamos hablando de 18 meses a partir de la instrucción del Poder Ejecutivo. Entonces, tomando en cuenta que la instrucción se dio el 2 de mayo, contemos 18 meses hacia adelante para que los operadores ya puedan tener en sus manos las frecuencias. Okay. Eso tomando en cuenta o pensando que el proceso vaya a ser fluido, o sea, que puedan haber No, que nadie imposiciones de apele. cartel ante. Sí,
Sí, que puedan haber impugnaciones ante la Contraloría, el cartel de licitación, como normalmente pasa, pero por ejemplo, en los dos procesos anteriores no hubo una impugnación del acto final. Entonces, si no hay impugnación del acto final, hablemos de 18 meses a partir del 2 de mayo de este año. 18 meses que ya han pasado que de mayo a octubre hay que 5 meses. Estamos Ajá. hablando, bueno. Saquemos la cuenta. Entonces, eso por ahí. Entonces, cuando los operadores tengan las frecuencias, es ahí donde van a empezar a poder utilizarlas. Bueno, y aquí es donde entramos entonces el tema de infraestructura de telecomunicaciones, que es necesario que cuente con los permisos para poder desplegar las redes de telecomunicaciones. Entonces, vea, yo digamos, muy positivo, yo creo que estamos hablando de mínimo 2 años, doña Jonathan. Mínimo dos Ah, años para que nosotros podamos ver ya las principales redes de telecomunicaciones de 5G. Pero bueno, vamos al otro tema. Nada hacemos con tener unas redes de telecomunicaciones de quinta generación si no las vamos a usar. Entonces, por eso, repito, es importante hacer las acciones para lograr esto. Y, repito, yo no veo dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones política pública para esto. Entonces, aquí este tema lo veo muy complicado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, las empresas siempre lo hacen de manera muy natural, ¿verdad? Pero se puede hacer más rápido y más eficiente definitivamente por medio del apoyo del rector de cada uno de los sectores productivos de este país y creo que la falta entonces de política pública en esa línea va a trazar un poco más, no solamente la entrada, porque ya podemos decir que tenemos las redes, pero bueno, la pregunta es, ¿cuándo vamos a empezar a utilizarlas? ¿Cuándo las personas vamos a ver ese impacto positivo en los indicadores? Puede ser que no los veamos nunca. ¿Por qué? Porque puede ser que otros países se nos adelantaron y ya resulta ser que ya se fueron a trabajar a otros países donde, por ejemplo, ya la seguridad está mejor incluso que en Costa Rica, entonces nada tiene que venir a hacer aquí a Costa Rica y ya nos quedamos atrás. Y ya empezamos a ver entonces lamentablemente cómo los indicadores y todo aquello de lo cual hemos vivido esta generación, que fue herencia de generaciones anteriores, nosotros las vamos a echar a la basura porque por la falta de inacción. Y estoy hablando como generación, ¿verdad? Como generación país, que nosotros vivimos de la renta, repito, de acciones realizadas por otras generaciones, como por ejemplo la abolición del ejército, el tema del servicio social universal, de la educación gratuita y obligatoria, que era una educación de primer nivel, y vemos al día de hoy los indicadores de educación cómo vienen bajando. Y también por falta de temas relacionados con el tema de digitalización. No me voy a meter con el tema de fondo porque ese no me corresponde, yo no soy experto en esos temas, pero con los temas de digitalización es un tema muy grave también, que no vemos que las personas tengan las habilidades, que los estudiantes tengan las habilidades. Entonces, es así como un país se va perdiendo poco a poco. Y yo creo que lamentablemente nosotros lo estamos haciendo. Todavía estamos a tiempo de tomar decisiones. Siempre estamos a tiempo, pero lamentablemente yo creo y a mí me gusta siempre ser positivo, pero lamentablemente en este caso no lo puedo ser, don Jonathan, porque usted sabe muy bien, usted fue diputado 4 años del periodo pasado y estamos hablando que entró en el 2018. Bueno, usted y yo nos conocimos en el 2018 cuando usted entra y desde ese momento estamos hablando lo mismo. Entonces, ojo que estamos hablando desde el 2018, son 4 años y ahora ya llevamos año y medio, casi 6 años hablando lo mismo, como la primera vez. Eso es tiempo es, perdido. Y si lo vemos hacia atrás también, todas las cosas que no se hicieron hacia atrás o que se pudieron haber hecho más rápido, también, porque este tema de la infraestructura se viene dando desde el 2009, cuando se dio la apertura al sector de telecomunicaciones. La falta de visión de las municipalidades, la falta de colaboración de los gobiernos locales, las barreras que el mismo Estado ha venido imponiendo a los operadores para el despliegue. Entonces, repito, yo sí, le sí, pongo sí. usted un ejemplo, ¿sí? Edwin, si pudiéramos tipificar las debilidades del proceso, las, las debilidades por no decir problemas, estás diciendo municipalidades, me parece que sí, porque no se ha comprendido el intangible de la tecnología en los gobiernos locales. Número dos, en la administración y burocracia del Ejecutivo, que no ha entendido el intangible que significa tener la tecnología para que se puedan desarrollar negocios. Y
a nivel de quienes han estado en el poder en la silla del Instituto Costarricense de Electricidad, del ICE, ¿ha faltado voluntad? ¿Han entendido o más bien ellos quieren tener asegurada parte del negocio para poder seguir operando en sus actividades? Mire, no sé, todos los días me pregunto eso, ¿verdad? Yo creo que es una mezcla de todo. Primero que todo, por eso yo siempre llamo a la figura del presidente, que al final de Ujú. cuentas es Es el que el poder manda. ejecutivo el que tiene el poder de que las cosas pasen. Y bueno, el presidente de la República, sí, la figura del presidente de la República está en mucha cosa, siempre está en mucha cosa, pero yo insisto en que tiene que tener claro la figura del presidente la importancia de la digitalización y el impacto positivo si se hace y negativo si no se hace en la vida de los habitantes. Entonces, eh, vamos a ver, y por eso, poniendo como el ejemplo de que las cosas están, lo que se está haciendo. Yo veo, por ejemplo, en este caso, repito, al presidente haciendo cosas buenas en el tema de la recuperación de espectro, pero uno dice, bueno, súper bien, o sea, y se reconoce, pero por ejemplo, ¿cómo es posible que el Ministerio de Obras Públicas ni siquiera haya sacado un reglamento? Y estamos hablando de un ministro que es un subalterno del presidente. Entonces, ¿cómo desde el despacho del presidente no se ha llamado a ese ministerio a pedirle que las cosas salgan lo más pronto posible? Y así es como se estila, porque ya le digo, yo que fui parte de dos gobiernos de la República, uno llamaba al asesor al jefe de despacho del presidente como viceministro, mire, necesito su ayuda porque resulta ser que en tal ministerio me tienen pegado tal reglamento y el jefe de despacho del presidente llamaba y apresuraba las cosas porque lamentablemente solo así las cosas salen en este país con presión. Y resulta ser que en el gobierno pasado, Jonathan, ni siquiera me contestaba en el teléfono el jefe de despacho del presidente. Entonces, yo puedo dar dos ejemplos, ¿verdad? De dos momentos en los cuales estuve en un cargo y que uno recibí toda la ayuda completa de parte del despacho del presidente y ojo, y eso está documentado. Si usted revisa, por ejemplo, el informe de PROSIC, que es este órgano de la Universidad de Costa Rica, reconoce lo que se hizo en el tema de infraestructura de telecomunicaciones, precisamente porque hubo esa posibilidad de sacar, nosotros sacamos, no sé, 10 reglamentos, por ejemplo, que había que realizarse, se sacaron todos hasta el último reglamento, y en el gobierno siguiente cero. Entonces, no sé, es como entre un tema de voluntad, un tema de liderazgo, un tema de estar como aquella gota que cae en la piedra, que solamente durante 1000 años y siguiendo esa pequeña gota puede hacer el hueco a la piedra. Es constancia también, constancia. Entonces, y no dejar, tal vez voy a redundar aquí un poco, no dejar de darle seguimiento a las cosas, porque hay que estar encima de las cosas, porque si realmente, y es lamentable, si uno no está encima de las cosas no pasan, porque si uno no está fiscalizando, llamando, mire, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? La gente, o mucha de la gente, no voy a decir que todos, porque también hay muchísimos funcionarios públicos que son excelentes, pero mucha gente también, si el jerarca no está llamándolo diariamente para ver cómo van las cosas se atrasan, generalmente, ¿verdad? ¿Qué hacer, Edwin? Porque está pendiente el tema del decreto, está pendiente el proceso en la Contraloría, está pendiente el tema de la Sala Constitucional, está pendiente Sí. el tema de qué va a hacer el ICE, si va a ser un actor pasivo o activo dentro de esta competencia de la 5G, que ojalá sea activo porque genera mayor competitividad en el sistema. ¿Qué podemos esperar con la lectura suya, con la experiencia suya, con la parte posicional suya como viceministro del ramo? ¿Qué podemos esperar en torno a una tecnología que ya, como usted bien dice, 5G Américas nos relega aún más con la última cuenta, porque ya no son 22 desarrollos, son 28, y todavía ni siquiera hemos dado el primer paso formal porque estamos apenas empezando el camino? Costa Rica se está quedando Claro, muy mire, atrás. sí, yo considero que las cosas van a pasar. O sea, el 5G va a Tarde o venir al temprano país, pasa, así como, tarde o temprano. sí, sí,
así vimos que llegaron los celulares y poco a poco, ¿verdad? Y va a llegar en algún momento. El problema es, o el tema es, si llega oportuno o no llega oportunamente, ¿verdad? Entonces, como le digo, estas frecuencias que el ICE, si por ejemplo el Poder Ejecutivo no resolvió dejárselas al ICE, o por ejemplo si el ICE impugna en sede judicial el tema, esas frecuencias se van a poder recuperar, algún día se van a recuperar, pero ya va a ser inoportuno y ya no vamos a poder llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Ya, porque son cosas que algunos hemos venido, y no es que uno quiera atribuirse dones de profecía ni nada, no, eso se ve, o sea, porque el mundo está pasando. Vemos, por ejemplo, en Arabia Saudita cómo en menos de un año construyen una ciudad y construyen todo un sistema y toda una red de telecomunicaciones, y vemos No, cómo es un país que ha venido, por ejemplo, que ha estado cerrado durante muchos años, está abriendo el mundo, y vemos cómo le están llegando inversiones y cómo está generando mejores condiciones de vida. Y nosotros que estamos abiertos, que tenemos todas las condiciones, no lo hacemos precisamente por la falta de toma de decisiones oportunas. no vayamos muy Eh, largo, lo eh, que está haciendo Panamá con los subterráneos, bueno, con todo el sí, desarrollo con de el metro. infraestructura, con el metro. Claro. Y vemos, por ejemplo, aquí una noticia hoy donde la Contraloría habla también entonces de, de que el tema del presupuesto nacional que se está discutiendo ahorita, en el tema de educación, es el menor en no sé cuántos tiempo. Vemos, por ejemplo, el tema de la inversión en obra pública, que es tan importante en estos momentos, y que tenemos diferentes proyectos que se están llevando a cabo en este momento, y que se están desarrollando, como la Florencio del Castillo, la Galera, como la Lima, como las carreteras, la que va al aeropuerto. Vemos cómo, vea, después de tantos años no se ha iniciado, por ejemplo, la ampliación de las carreteras de la que va a San Ramón. ¿Qué problemas han habido con esto? La de San Carlos, ¿cómo va la carretera a Limón también? No, Que no, todo esto es importantísimo, no solamente porque nos aburrimos de estar pegados a una presa y queremos llegar rápido a esos sitios, sino por el impacto que tiene para las inversiones, para la economía, etcétera, ¿verdad? Entonces, no sé, ya me estoy metiendo en campos que no me corresponden, pero a final de cuentas soy no ciudadano necesariamente. costarricense también. Edwin, no necesariamente, porque en todos esos desarrollos de infraestructura vehicular debería estarse considerando la infraestructura en Claro, telecomunicaciones. De hecho, claro. no te estás metiendo en arena de otro costal, sino más bien estás trayendo el costal tuyo a decir, vea, falta esto. Y todos Sí, esos sí, claro, desarrollos no se están haciendo. claro. Y por eso, don Jonathan, la aprobación de esa ley que usted lideró, con tanta ilusión, qué felices estábamos cuando esa ley salió. Y vea, ya tenemos casi medio gobierno y no hemos visto ni siquiera el reglamento por parte del Ministerio de Obras Públicas. Y perdón que reitere tanto ese tema, pero es que vieras que eso molesta mucho y duele mucho, porque es algo tan fácil de hacer un reglamento, algo tan fácil. Y digo tan fácil porque ya el reglamento se lo habíamos dejado hecho también al MOP, que en algún momento dijo, mire, yo no tengo el conocimiento del tema de telecomunicaciones. Nos sentamos con la SUTEL, con el equipo del Viceministerio de Telecomunicaciones, les entregamos un borrador de reglamento. Entonces, ¿dónde está ese borrador? ¿Por qué no ha salido a consulta pública? Si es un tema que urge. Entonces, esas son las cosas que uno no comprende, que uno quiere que las cosas pasen. Yo por eso a veces, vieras que yo me siento que yo reitero mucho los temas, pero cuando uno se pone a ver, yo tengo como 8 años de estar hablando del tema de infraestructura. Y digo 8 años por poner un número, pero estoy seguro que es más, porque es desde el 2009. Pero uno se pone a ver cómo están las cosas y está igual. Entonces, lamentablemente el discurso es oportuno todavía. Y las quejas son oportunas todavía. Edwin, muchísimas gracias por esta hora de programa. Muchas gracias, don Jonathan. Un gusto saludarlo y estar con usted siempre acá conversando sobre esos temas. Un saludo a todos también los que nos escuchan. Y gracias a todos los que han estado en sintonía, donde quiera que haya estado y cuando quiera que haya escuchado este programa. En pocos minutos va a estar siéndose colocado
en el canal de YouTube de Red Democrática. Mañana un nuevo programa, no se lo pierda porque vamos a seguir profundizando en la realidad del país y en qué hacer para que todo esté mejor. Hasta mañana, si Dios así lo permite.